Nueva York es una de las principales ciudades del mundo, en la que hay una gran diversidad en todos los aspectos. En muchas ocasiones es llamada la capital del mundo. ¿Te interesa conocer más sobre esta ciudad? Vamos a ver su historia. Su principal idioma es el inglés, pero en esta ciudad se hablan además otros 700 idiomas y dialectos. Su población es de 18.897.215 habitantes y en el área metropolitana tiene 26.977.649 habitantes. Su superficie es de 1.214 kilómetros cuadrados y en su área metropolitana tiene 27.500 kilómetros cuadrados. Su divisa es el dólar estadounidense. El área del actual Nueva York fue habitada por indígenas Lenape. Muchos caminos creados por los pueblos indígenas ahora son calles principales, como Broadway en Manhattan. Se estima que en el momento del asentamiento europeo, aproximadamente 5.000 indígenas vivían en 80 asentamientos de la región. El primer visitante europeo en la zona fue el explorador Verrazzano, un italiano al servicio de Francia. Llamó al lugar Nueva Angulema. El 2 de septiembre de 1609 llegó el inglés Henry Hudson al servicio de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Los primeros asentamientos neerlandeses aparecieron en 1614, el mismo año en que los nuevos Países Bajos aparecieron por primera vez en los mapas. En 1626 comenzó la construcción de Nueva Ámsterdam, en el sur de la isla de Manhattan. Más tarde, se importaron esclavos africanos para que sirvieran como trabajadores. Una masacre al otro lado del río Hudson resultó en la muerte de 80 indígenas en febrero de 1643. Después de esto, los indígenas casi expulsaron a los neerlandeses. Los Países Bajos ayudaron a los colonos, lo que provocó la expulsión de los indígenas y un tratado el 29 de agosto de 1645. A la colonia se le concedió el autogobierno en 1653. Y Nueva Ámsterdam se convirtió en ciudad el 2 de febrero de 1653. En la década de 1660, la población era de aproximadamente 1.500 europeos, solo la mitad eran neerlandeses, además de 375 esclavos africanos. El 27 de agosto de 1664, los ingleses llegaron al puerto de Nueva Ámsterdam y exigieron la rendición de la colonia. El 11 de septiembre fue anexada por los ingleses y en junio de 1665 la ciudad fue renombrada como Nueva York. Durante la Tercera Guerra Anglo-Neerlandesa, los neerlandeses recapturaron brevemente la ciudad en 1673, renombrándola como New Orange, antes de ceder la colonia de los nuevos Países Bajos a los ingleses, a cambio de lo que ahora es Surinam, en noviembre de 1674. En la colonia aumentó la inmigración europea y su población creció rápidamente. Hacia 1700, la población indígena de Nueva York había disminuido a 200. Después de la toma de la colonia en 1664, la esclavitud siguió siendo legal. Hubo una serie de incendios en la ciudad en 1741. En 1776, los británicos ocuparon la isla, durante la Guerra de Independencia estadounidense. La ocupación británica duró hasta el 25 de noviembre de 1783. En 1789, Nueva York se convirtió en la primera capital de los Estados Unidos. La ciudad siguió siendo la capital del país hasta 1790. La gran hambruna irlandesa trajo una gran cantidad de inmigrantes irlandeses y en 1850 comprendían una cuarta parte de la población de la ciudad. Durante la Guerra Civil estadounidense, la ciudad se vio afectada. La población de la ciudad se dividió tanto por la Unión como la Confederación. Las tensiones culminaron en los disturbios de 1863, en las que los blancos a favor de la esclavitud atacaron a los afroestadounidenses. Muchos abandonaron la ciudad y se mudaron a Brooklyn. Después de la Guerra Civil, la inmigración desde Europa creció rápidamente, y Nueva York se convirtió en la primera parada para millones de personas en los Estados Unidos. Entre ellos estaban alemanes, italianos, irlandeses, judíos, rusos, polacos, franceses, ingleses, ucranianos, húngaros y griegos, y en menor medida escoceses, noruegos, suecos, neerlandeses, serbios, rumanos y portugueses. En 1857 se construyó el Central Park. De 1890 a 1930,
las ciudades más grandes fueron el centro de atención nacional. San Francisco dominó el oeste, Atlanta el sur, Boston a Nueva Inglaterra y Chicago el medio oeste. Sin embargo, la ciudad de Nueva York dominó a toda la nación en todos los aspectos. En 1898, la actual ciudad de Nueva York se formó con la anexión de Brooklyn, hasta entonces una ciudad independiente y áreas cercanas. Manhattan, Brooklyn y el Bronx se establecieron como distritos separados y se unieron con otros dos, Queens y Staten Island, creados a partir de distritos adyacentes, para formar el llamado Gran Nueva York. El Bronx tuvo un periodo de gran crecimiento durante 1898 a 1929, con un aumento de la población de 200.000 en 1990 a 1.3 millones en 1930. La Gran Depresión creó un gran aumento del desempleo. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, la ciudad se convirtió en un centro mundial para la industria, el comercio y las comunicaciones. Los rascacielos representaron a Nueva York a principios del siglo XX. Fue la ciudad con los edificios más altos del mundo entre 1908 y 1974, como el Empire State Building y el World Trade Center. La ciudad era un destino para inmigrantes nacionales como inmigrantes extranjeros. Nueva York fue un destino importante para los afroestadounidenses durante la gran migración del sur de los Estados Unidos. Durante un tiempo, Nueva York fue la ciudad más poblada del mundo, superando a Londres en 1925. Los inmigrantes que llegaron durante y después de la Segunda Guerra Mundial siguieron transformando a la ciudad. Nueva York surgió de la guerra como la ciudad líder del mundo, con la sede de la ONU en su territorio. El Bronx declinó de 1950 a 1985, pasando de ingresos moderados en su mayoría más bajos. La ciudad tuvo un alto crecimiento en las finanzas, el turismo y las comunicaciones. Nueva York siguió siendo la ciudad y el área metropolitana más grande de los Estados Unidos y continuó como su centro financiero, comercial y de información más grande. En la década de 1980 comenzó la inmigración masiva de latinoamericanos a la ciudad de Nueva York, destacando dominicanos, mexicanos, cubanos, puertorriqueños, colombianos, brasileños, ecuatorianos y salvadoreños, así como la inmigración de jamaiquinos, guyaneses, haitianos y trinitenses, y la inmigración asiática, en la que se encuentran chinos, coreanos, filipinos, japoneses, vietnamitas, indios, bengalíes, árabes y pakistaníes. Nueva York sufrió disturbios raciales a finales de la década de 1960. En la década de 1980 hubo una recuperación en Wall Street y la ciudad recuperó su posición en el centro de la industria financiera mundial. La ciudad ha seguido creciendo, principalmente en el distrito más urbanizado, Manhattan. En esta ciudad sucedieron los ataques del 11 de septiembre de 2001. 2.606 personas que se encontraban en las torres y sus alrededores murieron por un ataque terrorista en el World Trade Center. Un acontecimiento traumático para la ciudad, pero que no detuvo su rápido crecimiento. Un huracán que llegó a Nueva York el 29 de octubre de 2012 provocó que se inundaran calles, túneles y líneas de metro en el Lower Manhattan, el sur de Brooklyn, Queens y Staten Island. La ciudad ya se ha recuperado en gran parte de este desastre. ¿Cuál es tu opinión? ¿Nueva York sigue siendo la principal ciudad del mundo? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete, dale like, comparte, comenta y activa las notificaciones. También puedes seguirme en la página de Facebook del canal. Nos vemos en un próximo video.